Vamos a ver el tipo de trazo que hacía el señor Van Gogh. En algunas ocasiones él sencillamente hacía líneas, líneas y líneas, y entre cada línea colocaba un color distinto. Por ejemplo, yo estoy colocando púrpura. Puedo colocar un poco de negro. Y quizás blanco. ¿Qué pasa? Que al acercar las líneas yo veo la diferencia de colores, el púrpura, el azul, el negro. Pero cuando yo las alejo, y los cuadros se ven en la distancia, hacen un solo color, se funden y logran un color, que es lo que nosotros estamos consiguiendo acá. Cuando se nos unen el púrpura con el negro y el azul, nos da la profundidad del color, es lo que encontramos acá. Hacia la parte baja encontramos la claridad del color, la luz. ¿Por qué? Coloqué menos azul y dejamos espacios abiertos en blanco. Eso nos va a dar la sensación del campo de trigo que tenemos acá. ¿Sí? Aunque no estamos usando pintura, estamos solo usando los oleopasteles. Es la gran diferencia. Pueden colocarle cuanto color quieran. Eso es a gusto de cada cual. Yo quisiera que fuera un poco más oscuro. Entonces sencillamente vengo con mi óleo pastel un poquito más fuerte, más intenso en algunas partes. ¿Sí? Puedo ir más intensa con el púrpura, puedo ir más intenso con el negro. En la medida que uno quiera, le va colocando el color. Es a gusto de cada uno de ustedes. It's up to you, how dark you want it. Y le coloco el blanco. En diagonal, recordemos. Vamos a seguir hablando del señor Vincent Van Gogh en lo que vamos siguiendo nuestra obra. Bueno, vamos a preparar color amarillo, color piel, peach, anaranjado, marrón y blanco. Por ahora vamos con esos colores. Nuevamente, en diagonal, de la misma manera. Desde acá, desde este punto, casi que debajo del sol, entre comillas, vamos a hacer una curva. Yo a ustedes les he hablado que lo que se encuentra lejos se ve más pequeño y lo que se encuentra cerca se ve más grande. Lejos quiere decir alto en el dibujo, en esta parte superior de la hoja. Cerca es a la parte inferior de la hoja. Entonces vamos a imaginarnos que vamos a hacer un camino, como si fuéramos a hacer una S. Curva y se viene. ¿Sí? Espero que la vean. Y voy a hacer la otra parte del camino. Muy cerca a esto, me uno bastante. Y después se va a ir abriendo un poco más. La siguiente curva no la hagan ustedes con naranja. Con naranja. Yo la voy a hacer con naranja para que la vean un poco más fuerte. Pero ustedes la hacen con amarillo. You guys make it with yellow. I'm going to make it with orange. So you can see it better. Right? So I'm going to go over same curve that I made before. Again, voy sobre la misma curva que hice antes y hago la siguiente, pero noten que me voy abriendo un poco más en el camino. Eso es lo que van a hacer. Bueno, ese tipo de curva. Bueno, vamos a hablar del señor Vincent Van Gogh. El señor Van Gogh, como les comenté, murió el 30 de marzo. Pero empecemos con su vida cuando era joven. Vamos con el color amarillo y vamos en diagonal. Cuando él era joven, antes de que él naciera, tuvo un hermano.
realmente fueron varios hermanos. Theo tenía otra hermana. Este hermano del que les hablo también se llamó Vincent y nació antes que él, pero desafortunadamente falleció. Vamos en diagonal, diagonal, diagonal. Dejen espacios en el diagonal amarillo. Y este hermano anterior a Vincent fue el que le vino a dar el nombre a él. Su mamá lo llamó a Vincent de la misma manera. Esto lo entristeció a él por mucho tiempo. Seguimos en diagonal hacia el otro lado. Él estudió por muchos años autodidacta. ¿Qué es eso? Él mismo se fue enseñando arte, poco a poco, aunque en algún momento fue a estudiar a una escuela de arte. Durante muchos años vivió en Holanda y después se fue a vivir a Francia. Vamos haciendo líneas todavía en diagonal. Estas las vamos haciendo un poquito más grandes. Más grandes, más grandes. Miren cuántas líneas he hecho. Okay. Cuando se fue a vivir a Francia, conoció a muchos artistas famosos, como el señor Toulouse-Lautrec, como el señor Georges Seurat y como el señor Paul Gauguin, que era su mejor amigo. Seguimos las líneas, diagonal, diagonal. Muchas más en amarillo. Este señor Paul Gauguin, del cual les digo él era su buen amigo, con él tuvo una gran discusión, razón por la cual ustedes me han mencionado en otras ocasiones en clase, pero mi Silvia, ¿es cierto que él se cortó una oreja? Sí, es cierto, él se cortó su oreja izquierda a raíz de esta discusión que tuvo con su amigo Paul Gauguin. Le dio mucha tristeza y consideró que cortándose la oreja era una forma de... Y no fue la oreja completamente, fue un pedacito de su oreja izquierda. Fue la forma de demostrarle a él que estaba muy sentido con la vida, muy entristecido de ver que su gran amigo del alma era con quien había discutido. Y él pues decidió que eso era una muestra de insatisfacción, de tristeza. Toman el color marrón y en los espacios donde no hay pintura van a ser pequeñas muestras de color marrón también. Fíjense que están distantes unas de otras, no son todas seguidas, ¿no? Y este marrón lo estoy haciendo hacia la parte superior, más que hacia la parte inferior. El señor Vincent van Gogh fue considerado uno de los grandes maestros de la pintura después de Rembrandt. ¿Por qué? Porque su influencia sobre el impresionismo y expresionismo fue muy grande. Tristemente, como les comenté, sus obras se dieron a conocer y se volvieron famosas fue después de su muerte. Desafortunadamente. Y hoy por hoy sigue siendo uno de los artistas con mayor influencia. Ya hacia la parte baja, vean que yo estoy colocando menos marrón. Y el trazo es un poquito más largo. Dentro de sus obras, como les comentaba, se encuentran Starry Night y se encuentra Sunflower Base. Y también tiene muchas de estas, de los campos de trigo. ¿Por qué? Porque le fascinaba ir a pintar a la calle, al field, a los campos, no a la calle, perdón, a los campos. Para él era liberarse
de la presión que le generaba estar dentro de su habitación. Por estar mucho tiempo dentro de su habitación, él estuvo muy triste por mucho tiempo y eso se llamó el periodo azul, the blue period on his life, periodo azul de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que hizo muchísimas obras solo con tonos azules. Aun cuando sus mejores obras vemos que utiliza todavía muchísimo el azul ultramarino era muy importante. Pero ¿qué pasó? Empezó a introducir colores como el amarillo o un poco de verde, un punto de rojo. Eso quiere decir, denota que la persona está ya un poquito más feliz en sus trabajos, en la expresión de la pintura que él hacía, que es lo que vemos en estos cuadros, ¿sí? Con esos periodos de tristeza que él tuvo, estuvo encerrado en su habitación por mucho tiempo, entonces en algún momento se entristeció tanto que él mismo se puso una condición y era que si no podía mejorar su tristeza, emocionalmente se encontraba muy inestable, se iba a recluir, se iba a inscribir en un centro de salud para que lo cuidaran por un tiempo. Fue el centro St. Paul, el asilo de St. Paul. Él se recluyó por un tiempo allá y se mejoró, pero tristemente volvió a recaer. Vamos con el color naranja. Vamos a colocar algunas ramas de naranja. Algunos trazos de naranja, no muchos. Y fíjense que al acercarme con el naranja al marrón ya estoy creando otro color, ¿no? El trazo lo voy a hacer un poquito más curvo. Ya aquí empiezo como a pensar que es el trigo, the wheat, que está siendo soplado con el viento, blown with the wind. So, se corre así un poco. Lo mismo a este lado, también pueden hacer lo mismo. Voy a bajarlo para que me quede un poquito más fácil. Ustedes pueden seguir trabajando en su cuaderno también. Dentro de las muchas preguntas que se tiene al respecto de la vida del señor Van Gogh es que cómo falleció, cómo murió, como los grandes artistas siempre queremos saber, pero bueno, ¿qué pasó con su vida? Hay teorías, algunas personas dicen que él tuvo un accidente con un arma y falleció, y otras personas dicen que es casi que imposible porque quizás fue disparado el arma por otra persona y esas otras personas vienen siendo unos jóvenes que lo molestaban muchísimo en el pueblo donde él vivía, en Arles, y le dispararon. La verdad no se tiene a ciencia cierta conocimiento si esa teoría es verdad o no. Es algo que aún se investiga. Vamos a ir con el color blanco. Este color blanco, ¿qué va a hacer? Lo vamos a colocar sobre todo este espacio superior. De la misma forma, con líneas. Al hacer ustedes eso, ven que el color se une. El anaranjado con el amarillo con el café, con el marrón. Y nos crea la sensación que estamos buscando. En diagonal también. Háganlo despacio, yo lo hago rápido porque realmente pues ya sé más o menos cómo es el comportamiento, pero pues ustedes se toman su tiempo y lo hacen con calma. Si ven que quieren más color marrón, sencillo, le colocan un poco más. En la medida que vamos bajando, el trazo es más largo. En la medida que vamos subiendo, el trazo es más corto, ¿sí? Estos son un poco más largos. Estos incluso aún son mucho más largos, porque eso quiere decir que las ramas del trigo están aún más cerca a nosotros. ¿Sí? Ponemos naranja.
Ok. Esto es lo que tenemos que tener en este momento. ¿Sí ven? Las curvas, las líneas curvas nos dan el movimiento. Le vamos a poner un poquito más. Y blanco. Okay. Nos vamos a acercar hacia el camino. Fíjense que no hemos tocado aún esta parte, la parte de la luna o el sol o como lo quieran llamar en este momento. Algunas personas dicen que es sencillamente la luna. Yo personalmente no pienso que sea la luna. ¿Por qué? Porque generalmente en arte, no pienso que sea, sí, la luna. Porque generalmente en arte, cuando uno tiene luz sobre algo, esto se ve claro, ¿cierto? Eso quiere decir que el sol está iluminando. Si fuera de noche, esto estaría oscuro. Entonces, para mí es el sol. Ahora, ¿por qué se va a ver blanco? Porque cuando nosotros miramos directamente al sol, no lo vemos amarillo. Ojo, lo vemos es blanco, no lo vemos amarillo. Entonces hay que pensar que sencillamente él estaba mirando y el rayo de luz del sol lo hace ver blanco. Vamos a terminar ya mismo con ese sol. Un poquito de azul, muy poco. Y vamos con el blanco. En diagonal también. Con negro pueden crearle una pequeña sombra si quieren. Mínima. Just a little. Muy poca. Y vuelven y le pasan el blanco encima. ¿Qué nos da eso? La sensación de un gris, ¿verdad? Nos creo como un tono gris, más o menos. Terminamos también nuestro cielo con los cuervos. Solo vamos a hacer unos de los cuervos que están aquí en el cielo. No vamos a hacer aún los cuervos del campo. Solo vamos con la parte del cielo. Entonces, los cuervos que están más lejos son los que están más altos. Los cuervos que están más bajos son los que están más cerca. Entre más alto, más pequeño. Entre más bajo, más grande. Entonces, ¿cómo los hacemos? Es como, ¿sí? Pequeño check mark. No sé si lo alcanzan a ver. Hacemos varios cuervos. Unos más gruesos que otros. Unos más pequeños porque están más distantes. ¿Sí? Espero que los estén viendo. Yo voy a dejar esos así. Ok. Vamos a irnos con el camino, como les dije. Vamos a utilizar para el camino anaranjado, marrón, verde claro, verde oscuro y un poco de amarillo. Vamos. Hacia los lados del campo, hacia este lado del camino y hacia el otro lado vamos a diseñar una curva verde. Esa curva va a ser un poquito de grama. La pueden hacer en vertical si quieren. Líneas verticales. Voy a bajar el cuaderno para poderlas hacer mejor. A veces dibujar con el cuaderno en vertical es un poco difícil, por eso ustedes ven que yo lo bajo muchas veces el cuaderno. Voy a mezclar con el verde oscuro. En los espacios donde no tengo pintura, por ejemplo, aquí no tengo, acá no tengo, ¿sí? Le voy a meter unas líneas de verde oscuro. Una que otra. No muchas.
¿sí? Esto es lo que estamos buscando. Y hacia esta parte de aquí nos vamos a subir con el verde también, pero ahora vamos a hacer como un tipo de línea. Acuérdense que les dije que él también hacía el tipo de trazo de línea curvo para dejar espacios entre color y colocar otro color. Por ejemplo, entre este y este aquí abajo voy a poner el verde oscuro, o acá en este espacio, y aquí blanco. Esto era lo que él lograba dejando los espacios. Espero que lo vean. Lo mismo aquí hacia la parte de abajo, le vamos a hacer una curva así. Eso quiere decir para él que el camino bajaba y volvía y subía. Continuaba el camino, no solamente moría aquí, sino que volvía a subir. Vamos a ponerle un poco más de blanco. ¿Sí? Bueno. Vámonos con el color naranja. Nos venimos desde muy atrás, un poco de líneas naranjas, otro poco de línea naranja a este lado, un poquito a este lado, de repente entre el verde de vez en cuando, ¿sí? Y aquí se me olvidó colocarle un poco de verde oscuro. Bueno. Vámonos con el color marrón. También en los espacios donde no hay color es donde van a colocar el color marrón. En línea, ¿no? Siempre, siempre trabajando en línea. No es va, viene, no. Línea para, siempre. No me gusta el trazo así permanente, porque no da la sensación de pincel. La pincelada, rara vez va uno en esta forma con el pincel, siempre va uno así, en el tipo de pincelada que él hacía. Se toma más tiempo, pero el efecto es el que esperamos. Como les comentaba, el señor Van Gogh utilizaba muchísimo el azul. El azul ultramarino era uno de sus colores preferidos. Estas pinturas que él utilizaba eran muy costosas. Y él no tenía dinero porque, como les dije, sus obras no se vendían. Entonces su hermano Theo era quien le patrocinaba, quien le pagaba por todas estas pinturas. Y incluso su hermano le pagaba por la vivienda donde él se encontraba alojado, porque no tenía cómo pagar para la comida ni para la vivienda. Entonces él muchísimas veces fue quien le solventó las deudas a su hermano y fue quien le patrocinó las obras, quien lo ayudó. Aunque muchas personas con el tiempo, después cuando él murió, tenían muchos cuadros de él gratis, podríamos decir. ¿Por qué? Porque como él no podía pagar, entonces él llegaba a un sitio y decía, no tengo cómo pagar. Y le decía, ok, de acuerdo, entonces déjenos una pintura. Mucho tiempo después, estas obras han ido saliendo con los años y se fueron pasando de generación en generación y se han ido descubriendo. Las grandes galerías del mundo tienen muchas obras del señor Van Gogh porque han sido donadas por familias que las adquirieron de generaciones anteriores. De su familia, de uno en otro, se fueron pasando hasta que cayeron en manos de los museos. Y por eso las podemos nosotros ver afortunadamente. Si no, sería muy triste, no tendríamos acceso a las obras del señor Van Gogh. En Ámsterdam tienen muchas obras, en el Louvre, en París tienen muchas obras. También hay algunas en el Prado, en España, en los Estados Unidos, en el Museo de Smithsonian también podemos encontrar obras.
incluso en la Florida hay un museo que se llama el Ringling Museum. En algún momento ustedes, si pueden, tienen la oportunidad de ir con sus papás, se lo recomiendo. Es muy, muy bello. Bueno, ya tenemos esta parte del camino. ¿Qué voy a hacer? Voy a coger un poquito de este amarillo y le voy a poner así. En algunos espacios, no mucho. ¿Para qué? Para que este amarillo me baje la intensidad del marrón y de la sensación de un amarillo quemado. No le coloqué mucho, ¿sí? Y voy a ir con el color blanco. El blanco me funde los otros tonos. Sobre el camino, estamos trabajando solamente en la parte marrón del camino. ¿Sí? Esto es lo que estamos buscando. Vamos a coger un poquito de negro, no mucho, y le vamos a colocar acá. Negro. Sobre ese negro voy con marrón nuevamente. ¿Para qué? Para que esta parte del camino se me vea más intensa, más fuerte. Blanco. Bueno, nuevamente venimos con un poco de verde oscuro para darle más fuerza aquí a esta parte del camino y negro. Acuérdense que cuando no tenemos los colores más oscuros o más claros, sencillamente acudimos al negro o al blanco y se le coloca nuevamente el mismo verde encima. Eso nos va a dar la sensación de un verde más oscuro, ¿sí ven? Eso nos da un poquito más de profundidad. Está pasando un helicóptero. Se escucha fuerte. Ok. Sí. Esto ya nos dio la sensación de que el camino está subiendo, que es un poquito más cercano a nosotros. El color está mucho más fuerte. Acá también le vamos a poner un poquitito de negro, no mucho. Aquí también. Y acá. Y verde encima. ¿Sí ven? Nos dio la sensación, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora nos vamos a ir con el blanco, con el negro nuevamente. Ahora vamos a colocar los cuervos sobre el campo de trigo. Los que están aquí ya son más grandes, están más cerca a mí. Y en la medida que van subiendo, se van volviendo más pequeños. ¿Sí? Vamos a colocar otro aquí. Cuantos quieran ustedes colocar. Es en ustedes. Bueno. Hay otra parte del camino. Perdón, vamos a colocarle aquí un poquitito de negro también para separar un poco más el color. Me doy cuenta que lo necesita. Esas son cosas que ustedes hacen de acuerdo a su trabajo, ¿no? Cada cual dice, no, el mío sí está bien de verde oscuro, no necesito más, mi Silvia, me quedó perfecto así. O de repente no, yo sí le voy a colocar más verde para que se me vea con más vida. Es opcional. Esta esquina de acá, fíjense que la trabajamos con amarillo, pero no muy fuerte. ¿Por qué? Porque aquí también indicaba otra parte del camino. Entonces vamos con marrón. Igual que como hicimos líneas en diagonal marrones, dejando espacios entre una y otra línea. Traemos un poco del amarillo. Ya tenía base de amarillo, pero le podemos echar un poquito más. Le colocamos un poco de naranja, anaranjado.
Y por último blanco. Nos hace ya otro camino. Si quieren, le colocan ahora un poco de verde oscuro hacia arriba. Eso nos indica que también está como este borde de este camino. Este también tiene esto. Le pueden colocar incluso naranja, un poquito de verticales. Y vamos con un poquito de negro, ese va en la base. Eso nos indica que el tono es mucho más oscuro donde se agarra, donde empieza la grama, el pasto, the grass, y verde encima. ¿Sí? ¿Qué pasó? Aquí va otro camino, aquí va otro camino. Y ya tenemos nuestra obra. Wheat field with cross. Campo de trigo con cuervos. Espero que les haya quedado muy bien. Si quieren aquí, rellenen esta esquina, quizás con un poco de naranja, amarillo y algo de marrón. No olviden utilizar el blanco para que les funda los colores. Bueno, espero que les haya gustado. Es un trabajo muy lindo y nos vemos en la siguiente lección. Por favor, mándenme fotos de cómo les quedó su trabajo. Me encantaría ver. Si tienen dudas, también me las pueden preguntar. Solo coloquen en el board, como les explicó su profesora, para que por medio de su board de salón me lo puedan hacer llegar a mí. Estoy muy feliz de volver a trabajar con ustedes. Me hacen una falta infinita. Me encantaría escuchar sus voces, así es que por favor, mándenme un videito saludándome. Los quiero mucho. ¡Chao!